Tanquem aquesta última sessió d'Escola d'Estiu de CAC. Moltes gràcies per la vostra assistència. Aquesta cinquena jornada està dedicada a propostes alternatives. Algunes propostes que no són les úniques. Per això la titulem Eines i models per a la igualtat. La primera sessió està composta de dos temes, la renda bàsica i cooperativisme i autogestió. La renda bàsica ho explicarà en Lluís Corrents, que és economista i professor associat de l'Escola Superior de Comerç Internacional de la Universitat de Fabra, i la segona part de cooperativisme i autogestió en José Luis Carretero, que és de Madrid, miembro del Instituto de Ciencias Económicas y de Autogestión. En datos concretos, ¿no? Yo lo que os voy a contar es básicamente una alternativa construida para cuando todo esto no funcione. Es decir, sabemos en qué situación estamos, que es una situación de crisis tremenda, ¿no? Yo creo que hay dos frases, por ejemplo, que resumen bastante lo que ha sido la deriva de nuestro mundo en estos últimos tiempos, ¿no? Julian Robertson, el director de Tiger Fund, un gran fondo de inversión, enviaba a sus brokers una carta que decía lo siguiente: If you are not planning on buying emeralds or diamonds, don't show your wife this letter. Si no estás pensando en comprar diamantes o esmeraldas, no enseñes a tu mujer esta carta. Esto contrasta claramente, de una manera palmaria, con otra cosa que escribe Héctor Rojo Letón en un libro que hemos publicado recientemente sobre el tema de los desahucios, que se llama Tu casa no es tuya, es del banco, ¿no? Y Héctor Rojo Letón da las siguientes cifras. En 2007, el 4,5% de las personas encuestadas se encontraban por debajo del umbral de la pobreza extrema debido a unos gastos excesivos de vivienda. Esta cifra se incrementó hasta el 7,6% en 2009 y llegó al 11,3% en 2013. Es más, a mediados de noviembre de 2014, el centro de acogida SIS denunciaba la muerte de 473 personas sin hogar en España entre 2006 y 2012. Esto da cuenta principalmente de la violencia y del salvajismo, de la devastación neoliberal y de cómo ha llevado a nuestro sistema, a nuestro mundo a la crisis. Porque yo creo que más allá de las cifras macroeconómicas que hayan podido saberse en los últimos tiempos o de los numeritos que se puedan montar para las elecciones, como ha hecho el compañero, es evidente que seguimos en crisis. Pero claro, además creo, y algunos planteamos, que no es simplemente una crisis económica, una crisis financiera, es también una crisis que alcanza a amplios sectores o que es un conjunto de crisis interdependientes que alcanzan distintos aspectos de la civilización del mundo en el que vivimos. Hay una crisis económica, como hay una crisis financiera, como hay una crisis propiamente cultural, como hay una crisis incluso ecológica o incluso militar. Las mismas fuerzas armadas de los países del centro capitalista son incapaces de ganar guerras que anteriormente ganaban. Son incapaces de obtener victorias decisivas en escenarios donde se han metido en los últimos tiempos. ¿Qué queremos decir cuando decimos que hay una crisis civilizacional? Que hay un conjunto de crisis interdependientes que provienen de dinámicas anteriores y que están empezando a resolverse en estos momentos. Están empezando a alcanzar, a iniciar procesos de bifurcación tremenda. Queremos decir que el mundo en el que se va a vivir en las próximas décadas va a ser radicalmente distinto del mundo en el que se vive ahora. Las transformaciones que han sucedido en las últimas décadas han sido grandes, todos los hemos visto. Hemos visto que el mundo no es ahora igual que lo era en el año 68, ni es igual ahora que en el año 89. Pero lo cierto es que las mutaciones sociales que se van a producir en las próximas décadas son mucho más aceleradas. El mundo, esto lo explica muy bien el economista Samir Amin, se encamina, y lo explica también el sociólogo Immanuel Wallerstein, se encamina a todo un conjunto de bifurcaciones tremendas que implican una salida de su eje del sistema capitalista en su conjunto. El sistema va a cambiar, el mundo va a mutar y el mundo va a cambiar muy aceleradamente. Ante esta situación de crisis, algunos entendemos, y quizá es una pretensión que no sé hasta qué punto se puede sostener, pero desde luego lo entendemos así, que las recetas que está poniendo la izquierda encima de la mesa no son una solución real a medio o largo plazo. ¿A qué receta nos referimos? Precisamente a la receta keynesiana. ¿En qué consiste la receta keynesiana que permitió salir de la crisis del 29? Y eso es cierto. Permitió al capitalismo salir de la gran crisis sistémica del año 29. Esa receta consistente, o permitió, o
bueno, no se sabe exactamente si permitió, porque también estuvo la Segunda Guerra Mundial ahí teniendo bastante importancia en todo ello, ¿no? Y permitiendo que la deriva del keynesianismo, podríamos decir civil al keynesianismo militar. Pero lo cierto es que entendemos que esa salida keynesiana consistente en un estímulo público de la demanda que permita repartir mejor y eso a su vez permita un crecimiento acelerado e iniciar un nuevo ciclo de acumulación como el que se vivió en Europa en los 30 gloriosos, del 45 al 75, por lo tanto generar ese crecimiento que a su vez agranda el pastel y permite repartir mejor y que eso a su vez permita poner en marcha la rueda económica, entendemos que muestra evidentes límites a medio o largo plazo. Con eso no quiero tampoco desvalorizarlo del todo. Entiendo que determinadas recetas keynesianas pueden ser una interesante caja de herramientas para iniciar un proceso de transición a otro tipo de sociedad. Pero lo que está encima de la mesa es la necesidad de iniciar ese proceso de transición. Es decir, la posibilidad de estabilizar y salvar al capitalismo creo que ha llegado a sus últimos extremos. Es decir, que ha llegado un momento en que ya no es factible esa posibilidad de estabilizar el capitalismo e iniciar un nuevo ciclo de acumulación como el que se vio anteriormente. Y ello por tres órdenes de razones. En primer lugar, por una razón propiamente económica. Actuamos y muchas veces decimos, sobre todo en estos foros, que la crisis del neoliberalismo es algo así como el resultado de la codicia desmedida o de la falta de inteligencia de las clases dirigentes. Y no es así realmente. La crisis de los años 70 fue una crisis real, en el sentido de que el capitalismo encontró realmente sus propios límites. Límites que tienen que ver con la capacidad de absorber la demanda por parte de un sistema que ha desarrollado enormemente y sigue desarrollando cada vez más las fuerzas productivas, pero que no se transforma socialmente al mismo ritmo. Es decir, como al fin y al cabo la única demanda real, la única demanda factible para el capital es la demanda solvente, si la sociedad no se transforma al mismo ritmo, se encuentran cuellos de botella y la crisis acaba por producirse. Eso es lo que pretende solucionar el keynesianismo, pero no nos olvidemos de que la solución keynesiana, la solución de los 30 gloriosos, consistente en repartir mejor, encontró también sus propios límites en ese aldabonazo que permitió hacer, que animó a los pueblos del tercer mundo, a los pueblos de la periferia, a reclamar lo mismo. Los años 60, los años 50 son los años también de las luchas contra la colonización, son los años también de las luchas de la periferia reclamando lo mismo que había alcanzado el centro del sistema en esos 30 gloriosos. Eso es lo que generó un aumento de las luchas que precisamente llevó al 68 global como fenómeno global de luchas, que no solo se dio en París, sino que se dio en el conjunto del globo, y que llevó al propio sistema a plantearse la solución neoliberal. Es decir, que la solución neoliberal no es únicamente el producto de la codicia o el producto de la irracionalidad del propio sistema, sino que es también la única salida plausible que encontró el capital para conseguir volver a poner en marcha la máquina de acumulación. Eso en términos propiamente económicos, pero hay también términos ecológicos, es decir, hay también límites ecológicos que se están alcanzando en estos momentos para la propia solución keynesiana. La solución keynesiana se enfrenta directamente a la posibilidad de poner en marcha una transición a otro tipo de sociedad que sea ecológicamente sustentable. Yo creo que, y en esto probablemente muchos y muchas de los que estáis aquí sabréis incluso mucho más que yo, lo cierto es que el capitalismo es un sistema que necesita acumular y por lo tanto necesita crecer de manera continuada. La propia competencia entre los actores capitalistas hace que quien crezca gana y por lo tanto empuja al desarrollo continuado de las fuerzas productivas. Eso, tarde o temprano, tenía que entrar en conflicto con un ecosistema finito. Y estamos viendo que está entrando en conflicto, que ese conflicto se está acrecentando cada vez más y está entrando en una situación en la que se necesita un gran cambio para que no lleve a un colapso o a una situación de extrema gravedad. Hemos visto la llegada al pico del petróleo convencional en los últimos años y probablemente en los próximos a la llegada del pico de la mayor parte de los combustibles fósiles que necesita nuestra sociedad industrial para funcionar. Por otro lado, existen otra serie de límites, junto a los límites propiamente económicos y a los límites ecológicos. Existen también los límites que podríamos denominar como socioculturales. Cuando hablamos del proceso de financiarización, del proceso por el que se ha desarrollado
todo ese gran magma de derivados financieros que inundan el mundo, toda esa riqueza ficticia, todo ese papel. No debemos olvidar que hoy en día la posibilidad de diferenciar realmente entre un capitalista bueno, productivo, y un capitalista malo, financiero, que es un poco en lo que está sustentado gran parte del discurso keynesiano en nuestros días, es una posibilidad bastante ilusoria en lo real. Las grandes empresas de hoy en día no funcionan exactamente así. Es decir, cuando se produce en los últimos años la nacionalización de la General Motors, porque había entrado en el proceso de quiebra en el marco de la crisis, se descubre que ese gran gigante productivo, ese paradigma del Fordismo, que precisamente se dedicaba a la fabricación de coches, obtenía sin embargo la mayor parte de sus beneficios no de esa actividad productiva, sino de las actividades propiamente financieras, emisión de bonos y obligaciones, jugar con derivados, etcétera, etcétera. Lo cierto es que ya no es tan fácil en el mundo en el que los millones se mueven a gran velocidad a lo largo de todo el globo, en el mundo de la globalización financiera internacional, en el mundo de los paraísos fiscales, en el mundo en el que todos hemos firmado montones y montones de papeles, como están descubriendo ahora los griegos, en el que todos hemos firmado montones y montones de papeles que nos atan, como los que hemos firmado los españoles relativos a la Organización Mundial de Comercio, o los que podemos firmar en relación al Tratado Transatlántico de Inversiones y Comercio con los Estados Unidos. En el mundo donde todo eso se ha producido, ya es cada vez más difícil volver a esa solución centrada en un Estado fuerte que estimula la demanda por la vía de una redistribución de la riqueza que permite estabilizar el capitalismo e iniciar un nuevo ciclo de acumulación. Por eso algunos ponemos encima de la mesa, algunos y algunas ponemos encima de la mesa otro tipo de alternativa, ¿no? Pensamos que se debe trabajar por la transición a otro tipo de sociedad basado en otro tipo de alternativa. ¿Cuál es ese otro tipo de alternativa? Que digo que no es incompatible con la puesta en marcha de herramientas keynesianas de urgencia para el día de hoy. ¿Cuál es ese otro tipo de alternativa? Pues al fin y al cabo, la alternativa que de verdad, aquí, ahora, materialmente, realmente, pone encima de la mesa a la gente cuando ha salido a la calle en los últimos años. La gente cuando ha salido a la calle en Estambul, cuando ha salido a la calle en Sao Paulo también, cuando ha salido a la calle en Madrid, cuando ha salido a la calle en Túnez, al fin y al cabo, ¿qué es lo que reclamaba cuando salía a la calle? ¿Alguna idea? Justicia, pero se utilizaba una palabra que es muy polémica porque está muy prostituida también, ¿no? Es esa palabra de democracia, ¿no? Esa palabra que lleva 200 años saltando de cabeza en cabeza desde ese episodio inaugural de la Revolución Francesa, lleva saltando de cabeza en cabeza un poco por todas partes, ¿no? Esa idea de que al fin y al cabo la gente tiene que decidir. Todos y todas tenemos que decidir. Tenemos que tener el derecho a decidir sobre nuestro propio destino. ¿Qué es lo que queremos hacer con nuestras vidas, ¿no? Eso tiene una expresión política, que algunos entendemos que no se acaba en el puro parlamentarismo o en la pura delegación, y que implica, por supuesto, la capacidad de decidir directamente y de manera ampliamente participativa. Pero tiene también una interpretación, o tiene también una vertiente económica. ¿Cuál es esa vertiente económica? Al fin y al cabo, la democracia económica se corresponde con eso que se ha venido llamando desde hace algún tiempo como la autogestión. Es decir, que los propios productores decidan qué van a producir, cómo van a producir, para qué van a producir, cuánto van a producir y qué exactamente van a producir. Eso implica otro tipo de sociedad. Y eso implica que la democracia no se acabe, como decía Marx en El Capital, a la puerta del centro de trabajo. Que uno no tenga todos los derechos, o supuestamente todos los derechos que le da la democracia burguesa, que también son limitados en el marco de la sociedad, pero que cuando entra en el centro de trabajo tenga que agachar la cabeza y aceptar sin rechistar la dictadura fabril del patrón. Entendemos además que esa propuesta de la autogestión, que esa propuesta de la democracia económica sirve para solucionar gran parte de las dicotomías, de las aporías, de las contradicciones que tiene nuestro mundo y que le llevan a esa crisis sistémica en la que vivimos. Contradicciones como esa contradicción evidente entre la cooperación y el mando. Es decir, vivimos en un mundo tremendamente jerarquizado, quizá no tanto en términos políticos, pero sí desde luego en términos propiamente económicos, que acaban derivando
en una auténtica infraestructura que determina también lo político. Es decir, vivimos en un mundo en el que no todos somos iguales y por lo tanto en un mundo en el que está basado en esa competencia que a su vez hace y genera ese crecimiento ilimitado. Por lo tanto también esa propuesta autogestionaria serviría para hacer frente a esa dinámica o esa cuestión de la sostenibilidad ambiental. Estamos planteando, por lo tanto, un modelo de sociedad basado en la autogestión, pero también un modelo de sociedad basado en una economía autocentrada, lo que Jacques Samir Amin llama una economía autocentrada, es decir, una economía libre, independiente o más o menos que determina por sí misma sus medios su calidad y cantidad de conexión con el conjunto de la economía global, por lo tanto que puede limitar los flujos financieros internacionales de tal manera que genera una economía más basada en lo cercano, en lo local, en lo comarcal, en la producción propia, y por lo tanto también que junto a la cooperación y la sostenibilidad afirma también el valor de la soberanía y que permite poner en cuestión algunas cosas que son interesantes, ¿no? Si ponemos en cuestión el crecimiento por el crecimiento, sobre todo lo que podemos poner en cuestión también es el qué producir y para qué producir. Y por lo tanto podemos poner también en cuestión a qué le llamamos riqueza y en qué términos hablamos cuando hablamos de abundancia. Estamos, todos aquí sabemos y discutimos muy a menudo sobre qué es el Producto Interior Bruto, sobre si crece, sobre si decrece, sobre todas esas cosas, ¿no? Pero ese Producto Interior Bruto está constituido fundamentalmente por las propias relaciones capitalistas de producción, no por la auténtica riqueza que podamos disfrutar los seres humanos. En ese sentido, se cuentan en ese Producto Interior Bruto miles y miles de cachivaches que están detrás de los escaparates, para cuya producción se contamina enormemente y que sin embargo aportan poco o nada a nuestras vidas, más allá de cosas casi inconscientes relacionadas con el estatus en el marco de una sociedad jerárquica. El poner encima de la mesa que discutamos para qué queremos producir y que los que producimos discutamos para qué queremos producir nos permite también plantearnos en qué términos queremos vivir y qué tipo de abundancia deseamos. Quizá una abundancia mucho más relacionada con esas cosas que este sistema no produce, como por ejemplo los cuidados, como por ejemplo la afectividad, la riqueza cultural, el intercambio colectivo, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto puede sonar, y supongo que alguien me lo dirá, tremendamente utópico, tremendamente abstracto, todas esas cosas. Pero lo cierto es que no lo es tanto. ¿Por qué no lo es tanto? Porque es el producto de una dinámica real. Es decir, igual que decimos material, efectiva, igual que decimos que la gente cuando ha salido a la calle ha puesto encima ese término de la democracia, tenemos que decir también que la gente en los últimos años está poniendo en marcha en todas partes iniciativas relacionadas con todo esto. Y las está poniendo en marcha porque no tienen otro remedio. Porque mientras esperamos la solución keynesiana que no termina de concretarse, porque es muy difícil que se concrete, porque además se encuentra sus propios límites, y eso se está viendo también en América Latina, donde se ha intentado con más o menos buena fe. Mientras esperamos todo eso, lo cierto es que en situaciones extremas, como por ejemplo la de Argentina en el año 2001, miles de trabajadores han decidido autogestionar sus puestos de trabajo para salvarlos, para seguir produciendo y para poder seguir teniendo para qué vivir. Es un fenómeno que se conoce como las empresas recuperadas argentinas. En estos momentos las empresas recuperadas dan trabajo a cerca de 15.000 personas, hay cerca de 300 empresas. Y el número no ha disminuido desde el año 2001, sino que ha ido creciendo, incluso ha vuelto a haber otra oleada de ocupaciones de fábricas en relación con la última crisis. Se trata de iniciativas que abarcan todo tipo de rubros, por ejemplo, la cooperativa textil Textiles Pigüé, una fábrica que trabajaba para producir para Adidas en el marco del conjunto de Argentina, trabajaba en el marco de ese, digamos, para un empresario que además tenía muy clara la perspectiva puramente keynesiana. Este señor pues decidió montar una fábrica no directamente en el Gran Buenos Aires, sino en una localidad a 600 kilómetros de Buenos Aires que se llama Pigüé, para precisamente desarrollar industrialmente el interior de Argentina. Y esa fábrica tiene toda una serie tiene su desarrollo, llega a dar empleo a muchísimos trabajadores,
y se enfrenta en un momento determinado, en el entorno del 2001 precisamente, con ese cuello de botella que representa el hecho de la conexión de Argentina con el conjunto de los flujos financieros internacionales. Hasta el momento en que ellos producían bajo el mando de ese empresario para el mercado propiamente argentino, aquello parecía que funcionaba. En el momento en que el mercado argentino se abre al producto chino, se abre al producto indio, se abre a todos los flujos financieros internacionales y a los flujos comerciales internacionales, el señor decide que a lo mejor es más rentable utilizar ese dinero en otro sitio. No es tanto que esa empresa no pueda permitir que la gente viva de ella, sino que en términos puramente capitalistas a lo mejor es más rentable mover el dinero en un marco en que no hay límites ni barreras para ello a otro sitio totalmente distinto. Esa empresa en el momento del cierre es ocupada por los trabajadores que forman dos cooperativas, la cooperativa Unidos por el Calzado en la localidad de San Martín y la cooperativa Textiles Pigüé en la localidad de Pigüé, y que hoy día siguen produciendo además en términos más relacionados con lo ecológico y con el comercio justo. Han reconvertido su producción, que era de zapatillas, digamos, para el mercado en general, a una producción mucho más ecológica, más relacionada con esto. Podemos hablar de que esto es el tercer mundo, de que es algo que no tiene nada que ver con nuestra realidad, de la periferia, pero este tipo de circunstancias, este tipo de situaciones se han repetido también en nuestro entorno en los últimos años. Hablamos ahora, está encima de la mesa, sobre todo el tema de Grecia. En Grecia encontramos también la ocupación de la fábrica Biomé, en Tesalónica. Biomé es una fábrica de materiales para la construcción que en el marco de la actual crisis ha sido ocupada por los trabajadores que la han reconvertido para ponerla a funcionar precisamente como fábrica de detergentes ecológicos. Lo mismo sucede con la fábrica Fralib en Marsella, una fábrica de envasado para el té, de puesta en marcha de esas bolsitas de té que usamos todos, además de tés de Unilever, que Unilever decide cerrar y que los trabajadores se ocupan y ponen a funcionar de manera cooperativa, y donde además introducen también esa novedad, porque decíamos, esta perspectiva autogestionaria entra también en relación con el tema de la sostenibilidad. Ponen también a funcionar la fábrica, pero la ponen a funcionar poniendo encima de la mesa una perspectiva crítica respecto a lo que estaban produciendo, porque sabían que estaban envasando té que en muchas ocasiones era transgénico, y por lo tanto lo ponen a funcionar con el té producido en forma cercana precisamente en la zona donde ellos viven. Esto no son experiencias aisladas. Yo voy a participar, dentro de 15 días en Venezuela en el 5º Encuentro Internacional en la Economía de los Trabajadores. Son unos encuentros internacionales que se realizan cada 2 años, que agrupan a activistas, trabajadores de recuperadas y académicos de todo el mundo, precisamente para poner en marcha una red, un tejido que permita poner sobre la mesa este tipo de posibilidades, poner en marcha una dinámica que permita hacer que la autogestión sea una alternativa real y vivible. Por supuesto, todos sabemos que todo esto tiene sus límites y todos sabemos también que puede enfrentarse a problemas. Uno de los grandes problemas precisamente del movimiento cooperativista, uno de los problemas evidentes que se ha enfrentado habitualmente, es el hecho de las relaciones entre los miembros. Cuando se pone encima de... Cuando se trata sobre esto, muchas veces los estudios nos dicen que las razones de cierre de las cooperativas suelen venir, o de las empresas autogestionarias, suelen venir muchas veces relacionadas no tanto con problemas de financiación, que suelen ser muy grandes, sino incluso con problemas relacionados con las relaciones entre los miembros. No hemos sido educados, no hemos sido preparados para funcionar en ese tipo de ámbitos. Y eso nos lleva también a dos tipos de límites que son como el Stila y el Charybdis, a los que se enfrentan los proyectos autogestionarios en nuestro mundo para constituir una auténtica red alternativa que ahora un proceso de transición a un tipo de sociedad enteramente distinto. El Stila y el Charybdis son aquellos monstruos, bueno, no son exactamente monstruos, uno es un monstruo y un torbellino, que en la Odisea acechan al barco de Ulises, uno está a un lado, otro está al otro, si conseguimos evitar uno, acabamos en el torbellino, y por lo tanto son dos abismos a los que nos podemos enfrentar si ponemos en marcha dinámicas autogestionarias. El primero de los abismos
es el exceso de adaptación al propio sistema capitalista. Todos hemos visto en el mundo del cooperativismo, precisamente, como ese proyecto de transformación que implicaba el cooperativismo se ha visto muchas veces, ha funcionado de una manera tan enteramente adaptativa al sistema capitalista que ha acabado de manera indistinguible frente a él. Esto lo hemos visto en las grandes cooperativas como por ejemplo Mondragón. ¿Hasta qué punto representa una alternativa? Hasta que una empresa que en momentos determinados llega a fichar sus directivos en un mercado internacional de directivos como los fichan los futbolistas, los clubes de fútbol, ¿no? Pero otro de los elementos, el otro abismo, el otro monstruo que nos acecha, por decirlo de alguna manera, es precisamente el elemento contrario, que yo creo que no es tan importante presentarlo en este foro, pero que en algunos sitios donde voy a hablar de esto sí que es importante decirlo, es precisamente la tendencia también de las iniciativas autogestionarias muchas veces a la automarginalidad, a la marginalidad excesiva, a convertirse en una especie de autogestión de la miseria, a convertirse precisamente en un nicho donde se trata de sobrevivir de la manera más, muchas veces enteramente marginal y de una manera que no resulta en términos que no pone encima de la mesa de verdad la posibilidad de poner en cuestión el sistema en su conjunto. Si lo que hacemos sirve únicamente para solucionar un problema personal y además no lo hace desde una perspectiva competitiva desde algún punto de vista, pues realmente no soluciona nada. Bueno, yo no sé, voy a terminar poniendo sobre la mesa tres cuestiones que también son interesantes en torno a todo esto, ¿no? O dos cuestiones. Voy a resumirlo en esta ocasión a solo dos cuestiones que yo creo que son importantes, ¿no? Cuando se habla de autogestión, por supuesto, se habla de estructuras que parecen aisladas, ¿no? Yo creo que precisamente la solución entra por ahí, por interconectar, por densificar, por poner en común todas esas iniciativas. Hay un tejido real que está creciendo en los poros de la vieja sociedad, como decía Marx, que creció el capitalismo en los poros del mundo burgués, del antiguo régimen. Ese tejido real, esa economía otra que está creciendo en esos poros, tiene que interconectarse, tiene que reforzarse, tiene que entrar en relación, tiene que utilizar eso de la intercooperación y el apoyo mutuo para compartir recursos, para recompartir ideas, para compartir abrazos. Y luego hay otra cuestión, a veces cuando se plantea la posibilidad, pues, tanto de introducir, en esto lo hacemos un poco todos, ¿no? Tanto de introducir esa interconexión autogestionaria, como de introducir mejoras keynesianas, como de hacer cambios tanto desde arriba como cambios desde abajo, muchas veces se plantean en términos puramente evolutivos, como pensando que de alguna manera la generación de una especie de red creciente de cooperativismo, de autogestión, etcétera, conseguirá ser competitiva y acabará por sí misma convirtiéndose en una especie de polo atractor que sin ningún tipo de conflicto, sin encontrar ningún tipo de cuello de botella, acabará con el sistema. Eso no es real, eso es una perspectiva que no es real. Decía Luce Fabbri, la hija de Luigi Fabbri, un anarquista italiano, contaba la historia de cuando en su ciudad, en Milán, se produjo la emergencia del fascismo. El fascismo se apoyó en gran medida en los pequeños burgueses, en los pequeños tenderos, etcétera, etcétera, que se vieron muchas veces precisamente vinculados o tuvieron esa tendencia, esa vinculación con el fascismo, precisamente por esa competencia en que porque identificaron como competencia esa gigantesca red de cooperativismo que había construido y de autogestión y de proyectos populares que había construido el movimiento obrero en su tiempo. Hemos de ser conscientes también de esa realidad, hemos de ser conscientes de que existirán cuellos de botella y eso implica necesariamente que se impone absolutamente la necesidad de las luchas sociales. Eso implica también que hay que estar organizados para esas luchas sociales y que la construcción de alternativas que permitan iluminar aspectos de la realidad que quedan en la penumbra, en el propio sistema, ha de ir pareja también a la construcción de organizaciones fuertes, a la construcción de mecanismos que permitan hacer frente a los cuellos de botella y que permitan también abrir espacios en los momentos de tensión. Y por eso es preciso también luchar. Yo decía
esto no es una teoría, no es una teoría mía, no es una teoría, por supuesto, de un señor que escribió en el siglo XIX. Esto es una realidad efectiva que está haciendo la gente. La gente, ante la devastación, ante el caos, que está empezando a ser la única alternativa que nos plantea el capital, está poniéndose a trabajar de manera cooperativa, poniendo el apoyo mutuo como elemento de construcción de alternativas que necesitan densificarse, que necesitan articularse. Y me gustaría acabar con un pequeño párrafo de una persona que vivió aquí en Barcelona en su momento, que era Salvador Seguí, el Noi del Sucre. Me gustaría acabar con un pequeño párrafo de su novela Escuela de Rebeldía, ¿no?, que yo creo que nos puede hacer pensar a todos y a todas. Es preciso que la gente luche, porque el que no lucha no vive. El agua encharcada se corrompe, es preciso que corra. Que forme arroyos y ríos. El río es una cosa viva. La laguna es una cosa muerta. Las ideas, como la sangre, han de estar siempre en circulación. Muchas gracias.